va a quedar grabada y queda transcrita también. Por supuesto que la tarea mía luego es subir esta sesión. Vamos a tratar hoy como de retomar un poco ciertos aspectos. Vamos a hablar de las actividades, vamos a hablar de temas relacionados con, digamos, el seguimiento de sus actividades, que fueron las preocupaciones que ustedes expresaron hace 8 días exactamente. Bueno, entonces, lo primero es contarles a ustedes que estuvimos en reunión con el equipo ejecutor. El equipo ejecutor, pues, es el líder y los instructores, hablando como de todas las dificultades que se han tenido. Entonces, para que ustedes tengan conocimiento, se llegó al acuerdo de que en el caso de esta competencia, Enrique Lowe Murtra, Cultura de Ética y de Paz, vamos a estar trabajando, mejor dicho, creo que la mitad de la competencia va a pasar al año 2024. Esto previendo, pues, no, digamos, saturarnos de trabajo, porque teníamos muy poco tiempo para desarrollar 6 actividades que son las de la competencia. Ustedes expresaron las dificultades que tenían y con muchísima razón, pues la idea es que las competencias sean realmente bien desarrolladas, con el tiempo adecuado, acorde a lo que debe ser. Sin embargo, pues la recomendación que yo les hago a ustedes es que aprovechen mucho. Yo sé que vamos a estar en diciembre, pero que aprovechen, por favor, y traten de ponerse al día con sus actividades. Conmigo, creo yo que quedaríamos con las 3 actividades que tenemos. Bueno, esa es la idea, que quedemos con esas 3 actividades. No vamos a seguir avanzando en ese proceso. El 5 de febrero del año 2024, si Dios quiere, retomaríamos la competencia. Con esas 3 actividades que tenemos, yo les evalúo un resultado de aprendizaje de los 4. Son actividades que son acordes para ese primer resultado de aprendizaje. Bueno, ¿está claro por ese lado? ¿Me estoy haciendo entender? Listo. Entonces, de tal manera, pues, que la idea es que ustedes sí, de aquí a la otra semana se me pongan al día, porque estaba revisando las actividades y pocas personas la han subido, muchachos. Pocas personas la han subido. Entonces, digamos que este es un pare en el camino. Vamos a retomar conceptos, a hablar, a explicar, a retroalimentarnos, para que ustedes tengan mucho más cimiento para que hagan esas actividades que tienen pendientes, quienes no la hayan hecho, porque, por ejemplo, yo había visto que Osiris está al día, Viviana también ya estaba mirándole su proyecto de vida, también ya le leí el trabajo de caso Malala, no he visto el otro, pero de pronto sí. Sí, entonces comentarles eso. Este 2023 se les va a evaluar el primer resultado de aprendizaje, el primero. Y para el próximo ya avanzamos. Que se pongan al día, por favor. Aprovechen el tiempo para que tengan esos trabajos al día. Seguramente ustedes sí van a tener acceso a territorio. A nosotros nos queda un poco más difícil porque nosotros sí, cuando se acaba el contrato nos bloqueamos, quedamos bloqueados. Pero ustedes no, porque ustedes siguen siendo aprendices ENA. Bueno, entonces, hasta allí estamos claros, ¿verdad? Listo, chicos. Bueno, vamos a hablar de las actividades. Primero que todo, yo estuve mirando, por ejemplo, voy a empezar de atrás. El video del proyecto, de la presentación del proyecto de vida, solamente lo han presentado Viviana y Osiris. Viviana y Osiris, bien, bien. Por ahí era la cosa con el proyecto de vida, ¿listo? Los videos adecuados, con el tiempo adecuado. Aquí los tengo, de hecho, abiertos. Un video de 5 minutos, que fue el de Osiris, con sus transiciones. Igual el de Viviana, 5:33 también, estaba mirándolo. Muy buena posibilidad haber escogido la metamorfosis de la mariposa para hacer la analogía de lo que va a ser tu proyecto de vida. En ese caso, muy buena elección, Viviana. Bueno, igual Osiris. Muchas gracias. Ok. Igual Osiris también, un trabajo bien presentado,
con los contenidos. Te veo por allí hablándonos. Entonces creo que me alegra mucho ver, pues digamos que debo decir que sentarse a ver videos de 20 algo de personas, a veces si son videos que no cumplen, no es que sea muy agradable que digamos. Da gusto ver que hayan entendido las evidencias y que se concrete lo que se quiere. Al resto de equipo, por favor, instarlos, motivarlos para que hagan sus actividades, que las hagan, que se pongan al día. Este video del proyecto de vida, sí se evalúa. Estos trabajos sí se evalúan, muchachos. Y pues yo ya les dije a ustedes, yo debo sentarme a evaluarlos. Entonces, por favor, no se me queden, ¿vale? Igualmente, creí que lo tenía aquí abierto, pero lo voy a abrir rápidamente. En el caso Malala, también es otra evidencia que no todos han presentado. Les voy a decir, de pronto lo han presentado un poquito más, pero un poquito más son como 5 personas nada más las que han estado presentando. Caso Malala. Regálenme un segundo que estoy aquí. Les voy a decir puntualmente. Sin embargo, los que alcancé a ver, me agrada ver que leyeron, que vieron el video, que entienden lo relacionado. Dagoberto, Osiris, Joana, Viviana, Adriana. Estas 6 personas, no, 5. Dagoberto, Osiris, Joana, son las personas que han entregado caso Malala. ¿Listo? También los trabajos que he alcanzado a ver, muy bien desarrollados. Bien desarrollados esos trabajos de caso Malala también. Reflexivos. Yo les decía a ustedes que esta competencia, más allá de que sea una competencia con la cual ustedes se van a llenar de conceptos y eso, es una competencia transversal, es una competencia que está enfocada en aportarles algo en su formación profesional integral. Es una competencia que le apuesta a la integralidad. Dagoberto, ¿cómo estás? Estaba precisamente aquí hablando de que su merced ya me subió caso Malala. Les estaba diciendo a tus compañeros que la idea es eso, que no se dejen coger al día. Su merced ya me subió caso Malala, la vi por acá. Pero pónganseme las pilas con el video del proyecto de vida. ¿Listo? Instructora, ¿el caso Malala ya está calificado? No, yo ya los estoy leyendo, ¿listo? Yo ya los estoy leyendo. Por eso puedo decirles cuáles son los que ya sí, no. Pero ya estoy en ese proceso de lectura de ese caso Malala, ¿listo? Les estaba contando, Dagoberto, que estuvimos reunidos con el equipo ejecutor y se llegó al acuerdo de que esta competencia debe pasar al otro año. Entonces nos vamos a quedar con esas actividades que tenemos pendientes, que son esas 3. Caso Malala, proyecto de vida y el diagrama de relación del individuo con el entorno. Sí, nos vamos a quedar con esas 3. El resto lo vamos a trabajar ya el próximo año 2024. Empezamos el día 5 de febrero, creo, y acabamos de desarrollar los otros 3 resultados de aprendizaje. Porque es que son 3 resultados de aprendizaje, entonces trabajarlos todos en 3 semanas es complejo. Dime, Breiner. Levantaste la mano. Instructora, buenas noches. Compañero, buenas noches. ¿Cómo están? Bien, Breiner, cuéntanos. Instructora, qué pena. Yo no he podido subir ni una solita, ni la primera actividad con usted. Okay. Entonces quería preguntarle hasta cuándo tenemos tiempo para entregarle sus actividades, las evidencias. Hasta la próxima semana, el día 15. No, el día 14, mentiras, jueves 14. Listo. Pero yo les pido por favor, porque es que yo necesito pasar ese reporte de ustedes, subirlo a Sofía. Y resulta que la realidad es que una vez que se me cierre el contrato a mí, que es el 15, pues yo quedo bloqueada de todas las plataformas. ¿Ven? Entonces, por eso necesito que lo hagan. Estuvimos conversando y estaba la preocupación de ustedes de estar saturados con demasiado trabajo, de comprimir las competencias de una manera rapidísima. Entendemos que tuvieron que extenderse un poco con otras competencias
entonces decidimos hacerlo de acuerdo al tiempo que requiere la competencia. Yo les dejo evaluado este año un resultado de aprendizaje. Los otros 3 los trabajaremos en el mes de febrero. Bueno, listo. Entonces, para los que no han visto el video, les voy a hacer como un recorderis, una recopilación de lo que hemos estado trabajando. Primero, nuevamente comentarles a ustedes, esto no es de que ustedes memoricen, pero sí vamos a trabajar conceptos básicos, 3 resultados de aprendizaje. El primero se llama promover mi dignidad y la del otro a partir de principios éticos y morales para la construcción de una cultura de paz. ¿Qué es importante entender aquí? Que construir cultura de paz es una responsabilidad de todos. Aquí no es que la cultura de paz se está construyendo porque hubo una desmovilización, porque las armas, porque esto, porque lo otro, sino que entender que la cultura de paz tiene que ver con una serie de aspectos y es primero la relación conmigo, la relación con los demás, la relación con el medio ambiente, la relación con la sociedad en general y la forma en que yo estoy transformando los conflictos en algo positivo, más que sea una resolución, es cómo se transforman esos conflictos, básicamente. En ese orden de ideas, nosotros diferenciamos muy bien en este primer resultado de aprendizaje que la ética tiene que ver con el estudio del comportamiento de las personas. Algunos le llaman una ciencia, una filosofía, pero es ese análisis que se hace del estudio del comportamiento de una sociedad. Entonces, decía a ustedes al comienzo que, por ejemplo, la Constitución Política de Colombia tiene que ver con un estudio de una sociedad, de una cultura muy puntualmente, que es nuestra cultura colombiana. Entonces, por allá en el 91, cuando reformaron nuestra Constitución, le preguntaron a los colombianos, hablaron, hicieron todos unos análisis y de ahí surge esta Constitución Política. 91. Al igual que la Carta Universal de los Derechos Humanos. Esos documentos, muchachos, tienen que ver con la ética. Surgen de unos estudios de la sociedad en el momento. Eso es ética, estudio de la sociedad en el momento, comportamiento de la sociedad, ¿cierto? La Declaración Universal de los Derechos Humanos, ahora el domingo, se conmemora la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El 10 de diciembre de 1948 surgen los derechos humanos, la Carta Universal, y surgen por una razón muy sencilla. Ustedes saben que en 1945 se termina la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Todo lo que pasó alrededor de esta guerra mundial. Y a partir de allí, entonces dicen, oiga, hay que devolverle la dignidad a las personas. Hay que trabajar en pro de la dignidad de las personas y hay una serie de derechos humanos. Eso tiene que ver con los conceptos éticos. Ahora bien, lo que hacemos con esa ética, eso tiene que ver con el comportamiento de cada uno de nosotros. Eso es moral. Eso es moral. Entonces, ética es estudio, análisis, teoría. Moral es ya hábito, costumbres, comportamiento. ¿Cierto? Entonces les voy a dar unos ejemplos muy puntuales. Unos ejemplos, a ver, déjenme que estoy aquí dándole entrada a Luz Helena. Me interesa que esto quede muy claro. Yo por eso dije maravilloso que podamos detenernos ahí. Lo importante es eso. Entonces, unos ejemplos muy puntuales, muchachos. A ver, en este momento en Colombia, el aborto está legalizado bajo ciertos parámetros. Ustedes lo saben, ¿verdad? Pero desde el punto de vista de la ley, de la legalidad, desde el punto de vista de la ética, él está legalizado, reglamentado el aborto bajo unos preceptos, ¿verdad? Esa es la ética, la ley. Pero desde el punto de vista de la moral, cada quien, de acuerdo a su contexto, a su educación, a sus creencias, a su forma de ver la vida, tiene una opinión muy propia o una postura particular de este tema, ¿verdad?
Y si yo les hago a ustedes de pronto ahorita aquí un debate, seguramente unos dirán, sí, no, esto no puede ser así, esto no sé qué, la iglesia tiene una opinión, los sectores feministas tienen otra opinión, los sectores de la educación, así cada uno tiene su opinión. ¿Por qué? Porque la moral es de carácter particular. Bueno, eso tiene que estar claro. La cultura de paz difícilmente se va a construir basándonos única y exclusivamente en la moral, porque Viviana, Dagoberto, Luz Helena, Adriana y Luz Miriam, aunque coincidamos en ciertos valores, hay muchas otras cosas en las que no nos vamos a poner de acuerdo, porque somos diferentes culturas, diferentes costumbres, diferentes contextos y diferentes tipos de educación y formación la que hemos recibido. Entonces, mi moral es muy diferente a la de ustedes. Yo soy, sí, es esa particularidad, esa es moral. De ahí que existe la moral religiosa, no es lo mismo la religión católica, de pronto cada quien tiene sus formas de ver la vida. Esa es la moral, esa particularidad. Bueno, entonces, y la ética ya es teoría. Yo les digo a los muchachos, mire, la ética es teoría, la moral es práctica. Moralis significa hábito o costumbre. Eso significa hábito o costumbre. Entonces, si la ética es ese carácter universal, estudio del comportamiento, la ética contiene los principios. Un principio, por favor, ¿quién me da ejemplo de principios? Esto yo ya lo he hablado. ¿Cuál es el principio fundamental o universal? El más importante de todos. ¿Derecho a la vida, profe? La vida, sí, señor. La vida es el principio fundamental. Muchachos, la ética contiene los principios. Y los principios son de carácter universal, son inalienables. La vida, la libertad, la equidad, la justicia, la dignidad. El amor es un principio, el amor no es un valor. A veces le dicen a uno que el amor es un valor. No, el amor es un principio. Usted es amor en sí mismo, usted es producto de amor, su esencia es amor. Eso es una cuestión universal, es el amor. Porque ya les voy a decir que son los valores. Entonces los principios, la vida, la libertad, la equidad, la justicia, el amor, son más poquitos. Esta es la ética. Ya lo que usted haga con ellos tiene a ser moral. Ya lo que usted decida hacer con ellos es otra cuestión. Entonces, los principios son inherentes al ser humano. El amor vive en Dagoberto, la vida vive en Luz Helena, la dignidad, la equidad, la libertad están ahí. Alguien me decía a mí, profe, o sea que es que los principios son como un derecho de nacimiento. Yo decía, bueno, si usted lo quiere ver de esa manera, sí. Usted está en este mundo por el solo hecho de existir, su derecho de nacimiento a la libertad, su derecho de nacimiento es la vida, la equidad, la justicia, el amor. Entonces, la ética abriga esos principios, son de carácter universal. Ahora, la moral, como la moral sí es comportamiento humano, formas en que yo me relaciono con los demás, la moral abriga o abraza los valores. Eso sí es más fácil, ¿no? Sino que es que uno va a San Google y uno va por allá y le forman un sancocho en la cabeza. Los valores son de carácter particular. Entonces, por eso les decía, algunos coincidimos, me los enseñan en los diferentes núcleos. No mienta, no robe, sea honesto, ¿cierto? Sea empático, sea tolerante, le dicen a uno. Ustedes de pronto le dicen a sus hijos, vea que mentir es feo, es maluquito. Aprenda a ser sincero. Aprenda a no estar cogiendo las monedas que yo dejo por ahí tiradas, como le dicen a los chicos. Esos son los valores. Esos son los valores. ¿Listo? Esas formas de comportamiento, por eso son particulares, muchachos. Por eso son particulares y vienen de la moral. Voy a dar un ejemplo aquí. Por ejemplo, con las cuestiones religiosas. Existen muchas religiones. Entonces, cada una maneja diferentes conceptos desde sus propias creencias. Entonces, de pronto puede existir una religión para las cuales ciertos comportamientos son adecuados
los otros no. ¿Ven? Y no es que lo uno y lo otro esté mal, no, no está mal. En esta construcción de una cultura de paz, la idea y el llamado es precisamente a entender que esto y esto puede estar bien, pero es lograr reconocer en el otro una persona merecedora de respeto y de dignidad. No está... estos conceptos, muchachos, señoras, caballeros, realmente surgen en las Naciones Unidas por allá a partir de 1993. 93. Para los que estamos un poquito más viejitos, es como raro que nos vengan a hablar de estas cosas ahorita de que es necesario generar una cultura de paz. Pues siempre hemos sabido que es bueno y es necesario, pero de que se debe construir en cosas tan básicas como entender que si tú estás de acuerdo con el aborto y yo no, pues tiene que ver como con mis condiciones y mis preceptos morales, ¿cierto? Con las cosas en las cuales yo creo. Y por supuesto que yo las voy a defender, pero eso no me da a mí el derecho de pronto de pasar por encima de las demás personas. Entonces la consigna sería es que yo no podría, no debería imponerle mi moral a las demás personas, ¿sí? Y en algunas actividades que me han llegado a presentar de su proyecto de vida, cuando hablan del nivel trascendente, incluso a veces me dicen, no, es que yo no creo en nada, yo soy ateo. Respetable, es su formación espiritual, cualquiera que sea. Bueno, eso básicamente para diferenciar lo que es la ética, lo que es la moral y entender que la construcción de cultura de paz, que tiene que ver conmigo mismo, es cómo estoy conmigo, reconozco cuál es mi moral y reconozco la moral incluso a veces de mi esposo, de mi esposa, de mi hijo, porque no porque yo sea la mamá o el papá, mi hijo tiene que pensar igual que yo, sino entender que cada uno construye a partir de su percepción del mundo, construye sus propios preceptos. Y estamos llamados a convivir en este mundo los unos con los otros. Así de sencillo, ¿vale? Entonces, ahora bien, cuando yo logro que estos valores míos, estas formas de yo comportarme, realmente sea coherente con lo que yo digo que son mis principios, aquí, cuando yo logro que esto sea coherente con esto otro, podríamos decir que yo soy una persona que está promulgando la dignidad de los demás, o la dignidad mía. Ejemplo muy puntual que yo les digo. Supongamos que yo soy defensora de la vida, mejor dicho, la cosa más increíble, y la vida por aquí, la vida por allá, no sé qué, pero mi moral, mi comportamiento constante está encaminado hacia el hecho de andar a altísimas velocidades en mi motocicleta o en mi carro y de pronto ebrio. ¿Ven? ¿Ven que es un poco incoherente lo uno con lo otro? ¿Ven? Principio básico y fundamental. Uno pregunta, la vida, profe, la vida. Ah, bueno. Entonces, como yo soy pro vida, mejor dicho, la vida es lo máximo. Pero resulta que a veces no cuido de mi salud. ¿Ven? Pero resulta que estoy andando como loquito por ahí, sin importar que de pronto me pueda llevar a alguien por delante. Ese tipo de detalles. Hay que ser coherentes. Construir coherencia, muchachos. Hoy alguien me decía, es que la moral tiene un concepto estético. Concepto estético, la moral. Si yo mato una cucaracha, si yo me encuentro una cucaracha por ahí por la casa, de pronto le pongo el pie encima y la estripo y me encargo de cerciorarme que la cucaracha haya quedado bien muerta, ¿verdad? Pero si yo encuentro un gato, un pájaro, ¿será que voy a hacer lo mismo? ¿Y cuál es la diferencia entre el uno y el otro? Contéstenme ustedes, ¿cuál sería la diferencia ahí? ¿O por qué se da este hecho? Cuéntenme. Luz. Dime, Luz. Buenas noches. Hola, Luz. Lo que pasa es que yo creo que es porque de una u otra forma, bueno, a mí me pasa, donde yo trabajo, yo tengo una compañera que ella no deja matar las cucarachas.
ella las coge y las saca. Entonces yo le digo, no las saque, hay que matarlas porque es que ya son plaga. Y en verdad ya son plaga porque usted deja una cucaracha viva y eso se vuelve una cosa horrible. Y pues, y uno ve una cucaracha y eso le da a pensar a uno pues en el mugre, en la suciedad, en la cochinada. Yo creo que por eso es que uno lo hace. Pero si uno no va más allá, yo también he analizado, claro, eso es un ser vivo. Pero a la vez, no sé, a veces uno también como ser humano se cree más y por eso es que termina acabando con otras especies. Desde mi punto de vista. Ok, Luz. Breiner, te escucho. Buenas noches. Bueno, Hola, yo quería exponer mi opinión. Pues yo pienso que es una construcción social en donde cada persona tenemos nuestro punto de vista y si la masa dice de que esto es malo, entonces ya todo el mundo empieza a pensar de esa forma y cree que lo que están haciendo es lo correcto. Entonces, si nos vamos a, digamos que a la parte espiritual, no sé, a mirar más allá de lo terrenal, vemos que podemos analizar de que ellos son unos seres vivos, como lo comentaba la compañera Luz Helena. Entonces, ahí uno empieza a reflexionar y a decir, bueno, ellos vinieron aquí también a la tierra por un propósito. Bueno, estoy dando mi punto de vista para aquellas personas para que somos creyentes en un Dios vivo que creó el mundo, animales y a todo. Y que todo está aquí por un propósito, para cumplir un propósito y tiene su función aquí en la tierra. Yo lo veo desde ese punto de vista. Bien, Breiner, gracias. Leiber, te escucho. Leibar, perdón. Leibar. Buenas noches. Bueno, mi punto de vista es también pues ya relacionado con la clase, sería en parte la moral de cada quien, ¿no? O sea, el comportamiento que tiene en el ámbito, digamos así, en el ambiente, en las relaciones no solo con las personas, sino también con los seres vivos y la naturaleza. Nuestro comportamiento pues se rige igualmente de lo que uno aprende y mira en la casa, en la sociedad. Por ejemplo, pues a mí no me gusta matar los animalitos. Si están bichos, no me gusta. Si encuentro un bicho, prefiero cogerlo y dejarlo como libre, donde no esté tan expuesto para que no lo mate pues otra persona. Pero también va en el comportamiento de otras personas que pues sienten como un sentimiento de repugnancia hacia ciertos bichitos. Entonces, y si nos vamos, como dice el compañero Breiner, hacia un poquito más allá y como dijo la compañera Luz, miramos que en otras sociedades, por ejemplo, hay bichos que son adorados, como las ratas en la India, que son, pues, o las vacas, los animales son muy venerados por allá, o en la China, que la cucaracha es comida. Entonces eso creo que va como en el comportamiento y la teoría, también en la ética de cada quien, en el pensamiento que uno lleva desde que fue niño y lo que le inculcaron en la casa y en la sociedad. Ok, muy bien, gracias. Lo que ustedes están hablando son construcciones sociales. La moral es una construcción social. Y entonces uno aprende por imitación y los niños aprenden por la imitación también. Todos es una serie de construcciones sociales. Leibar acaba de decir, en la China la cucaracha es alimento. En México los grillos son alimento, ¿verdad? Aquí en el Guaviare, en el Amazonas, en estas tierras, existe un gusano, el mojojojo creo que se llama, y es un alimento para los indígenas y se lo comen. Los indígenas se comen el mico, los micos, etcétera. Pero son ese tipo de construcciones sociales de acuerdo a la sociedad en la cual están inmersos. Interesante hacer este tipo de reflexiones para entender realmente que muchísimas veces existen ciertos temas relacionados, más es como por algo que yo he ido aprendiendo, me han ido transmitiendo, pero realmente tiene que ver conmigo mismo, como con unos conceptos míos. Entonces decía Luz Helena, yo me pongo a pensar y yo digo, oiga, pues sí, puede que sea, pero entonces lo relaciono con cochinada, con mugre,
¿Por qué? Porque ha sido una construcción, es lo que a mí me han dicho. Entonces es la moral tiene que ver con construcciones sociales. Si yo crezco en un hogar donde siempre se me ha fomentado cierto tipo de comportamientos, seguramente yo soy una persona, un colombiano, un ciudadano, que puede que aporte muchísimo en una construcción social de paz, o puede que sea todo lo contrario. Cuando nos adentremos de esto, avanzamos un poco qué día y fue con las habilidades para la vida, y entonces existen hogares colombianos en donde la violencia intrafamiliar es constante, y es lo que el niño está constantemente reproduciendo en sus aulas de clase, en su relación con sus compañeritos, y entonces vamos a ser ese tipo de ciudadanos que peleamos si el señor del bus me lleva una cuadra más adelante de donde yo me quería bajar. ¿Por qué? Porque es esa cultura. Somos una construcción social y es la cultura, las costumbres, es la moral. Importante es empezarnos a cuestionar si todo esto que promulgamos alrededor de los principios realmente están siendo coherentes con mis comportamientos diarios. Si yo digo que no a la violencia, que soy pro vida, si realmente soy coherente constantemente en mis comportamientos diarios. Entendiendo que violencia existen de varios tipos, no solamente la violencia física y verbal, sino que hoy en día ya hay violencia económica, violencia simbólica, hay una cantidad de violencias, de tipos de violencia que pueden afectar muchísimo, muchísimo. Ojo que estamos hablando de cultura de paz, y la cultura de paz no está diciendo nunca que no haya conflictos. El ser humano, por excelencia, el ser humano es una persona, de por sí surge del conflicto. El ser humano en sí mismo está inmerso en el conflicto, pero es la forma en que se transforma a partir de una serie de procesos, ¿cierto? No es como que todo va a ser lucecitas y corazoncitos, eso no va a existir nunca, porque todos somos y todos tenemos el conflicto inmerso en nosotros mismos. Pero si yo soy un conflicto y mi relación con los demás es la misma y constantemente, esa construcción social, que si ustedes se ponen a pensar, es lo que hemos hecho con nuestro país, ¿no es cierto? Es lo que hemos hecho constantemente en nuestra familia, en el colegio y afuera, todo el tiempo. Entonces, yo les estoy diciendo lo siguiente, qué bonito sería, qué interesante sería que todas las personas, a propósito de que la otra semana se conmemora la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la tarea sería, en este resultado de aprendizaje, realmente conocer y aprenderse con H intermedia, aprenderse para mi vida ese artículo primero de la Carta Universal de los Derechos Humanos. El artículo primero, si ustedes quieren, lo googlean ahí, y qué interesante que de verdad se vuelva una filosofía de vida, que ustedes se lo aprendan y que se vuelva una filosofía de vida. El artículo primero dice: todas las personas nacemos libres e iguales en dignidad y derechos. Por tanto, deberíamos comportarnos fraternalmente los unos con los otros. Sencillo. Con esa se abre esa Carta Universal. Y creo que Luz Helena fue la que dijo, lo que pasa es que a veces nos creemos como seres superiores. A veces tendemos a creernos más, y ese es nuestro comportamiento constantemente. Y entonces cuando uno tiene los muchachos en los ambientes, en las aulas, yo les digo, muchachos, ustedes pasó por el lado de la señora que barre todos los días del pasillo y al menos le dijo buenos días, buenas tardes, ¿cómo está? Muchas gracias. A la persona que le sirve a usted el tinto, a la persona que le trae el vaso de agua. Algunos dicen, sí, no, pero es que yo saludo y no me contestan. No es su problema. Usted actúe por sí mismo. Actúe por sí mismo en esa construcción. Porque somos iguales, somos iguales. Yo no soy más ni menos que otras personas. Ese artículo, muchachos, ¿listo? Para que hasta ahí preguntas, dudas, observaciones, comentarios.
¿Nada? Bueno, entonces, en esa promulgar mi dignidad, promover mi dignidad y la de las otras personas, pues ustedes, yo les envié al grupo de WhatsApp, yo les envié los enlaces y también les envié el texto de caso Malala, porque surgen en el mundo unos ejemplos de lo interesante que es trabajar por esa igualdad de derechos de algunas personas, ¿no? Y ahí tienen el ejemplo de caso Malala, esta niña pakistaní que ha estado incluso al borde de la muerte porque se dedicó a trabajar y a promulgar el derecho a la educación para niños y niñas de su país. Es algo tan básico y tan elemental. Es una cuestión cultural, desafortunadamente nosotros en Colombia, ojalá entendiéramos lo bien que podemos llegar a convivir, comparado con países como Afganistán, en donde las mujeres tienen una serie de prohibiciones, como por ejemplo sonreír. Es un tanto absurdo, ¿no es cierto? Pisar duro, porque no pueden escucharse sus pasos de las mujeres. Entonces, surgen ese tipo de ejemplos y lo que se ha querido es como mostrarles un caso particular de un entendimiento cultural que es bien extremo, que es el de Medio Oriente. Y esa es la actividad que ustedes deben hacer. La guía la tienen ahí también. Yo les entregué todo el material. Por favor, no se dejen coger la tarde, vuelvo y les digo. De pronto las personas que ya hicieron esa actividad, no sé si les pareció complicada, muy compleja, muy difícil. Ustedes me dirán. No sé, las personas que ya hicieron esa actividad. Caso Malala. ¿Cuál es la idea? La idea es que ustedes hagan más como ese tipo de reflexiones, ¿no? No creo que sea compleja. Bueno, muchachos. Entonces, una vez que uno entiende cuál es la relación con me reconozco, aquí la pregunta es, ¿quién soy yo en realidad? ¿Quién es Luz Helena? ¿Quién es Adriana? ¿Quién es Luz Miriam o Viviana? ¿Quién es? Ojalá esa fuera la pregunta real. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? No yo la instructora, no yo la gerente, no yo la que tiene un carro, no yo la que tiene una casa. No, quítense todo eso y realmente ¿quién queda? Esa es la pregunta aquí. ¿Quién es uno? ¿En qué cree? ¿Por qué es que trabaja? ¿Cuáles son mis motivaciones? ¿Cuáles son mis principios? ¿Y cuál es la coherencia constante? Y sobre todo el proceso de autoconocimiento y autoevaluación. Uno puede ser el resultado de una construcción social y de una construcción social desde los diferentes núcleos. Aquí vamos a núcleo familiar, núcleo laboral y núcleo social en particular. Entonces, ustedes tienen por ahí una actividad. Esa actividad, si no he alcanzado a mirarla todavía, no sé si alguno de los que están aquí ya la hicieron o ya están trabajando en ella. Hoy alguien me preguntó por esa actividad y es la actividad del diagrama de relaciones del individuo con el entorno. ¿Alguno de los que está aquí ya la hizo? Venga, yo miro aquí rápidamente. Entonces la actividad me dice que yo pertenezco a diferentes núcleos sociales. Esos núcleos sociales se han dividido en tres. Ojo, el centro de la sociedad siempre me han dicho que es la familia. Y resulta que el centro de la sociedad soy yo. Soy yo, cada uno. Que yo pertenezco a una familia es otro cuento ya, pero el centro soy yo. Yo debo empezar a trabajar en mí para que lo que yo soy se vea reflejado en esos núcleos sociales. Es que yo no puedo seguir diciéndole, es que usted, no, soy yo. Tengo que empezar a trabajar en mí, en mi coherencia, para que eso se vea reflejado al interior de cada uno de los núcleos sociales. ¿Cuáles son los núcleos sociales? Primero, la familia. Entendiendo que la familia hoy en día ya no es ese concepto tradicional que me decía que es mamá, papá e hijos. No, entendiendo que hoy en día hay 6 tipos de familia. Yo se los dije qué día, ¿alguien los recuerda?
6 tipos de familia. Profe, yo me acuerdo de uno. Bueno, dime. Monoparental. Ay, no, ya Sí. no me acuerdo. Era no. Bueno, ¿cuál es el no. monoparental? Era ¿Cuál es? parental, biparental, reconstituida, Ay, adoptiva, acogida, sí. monoparental y extensiva. ¿Cierto? Ajá. Ahí están. Monoparental. Madre, padre soltero, están solamente ahí, una personita nomás. Esa persona sola con sus hijos, con lo que sea. Biparental, las dos. Y ojo, que hoy en día biparental está reconocido incluso también personas del mismo género, ¿no? Ya ahí sí o sí no, ya es su concepto moral. Recuerden eso. De aquí en adelante ya es que si es bueno o es malo, no, esa no es la discusión, tiene que ver conmigo, con la postura que yo tenga desde el punto de vista moral. Que si 2 hombres pueden ser papás o 2 mujeres pueden ser papás, ya es una cuestión de una construcción social, desde la moral. Biparental, monoparental, de acogida, ¿cierto? Adoptiva, ¿cuál otra me dijeron? Se me olvidaron a mí. La reconstituida. Extensiva. La reconstituida y la extensiva. Imagínense todo ese tipo de familia que tenemos ya. Y antes nos decían que no, que nomás era madre, padre e hijos. Entonces, yo soy el centro de la sociedad, pertenezco a unos núcleos sociales. El primero, la familia, cualquiera que sea su familia, cualquiera. Y al interior de esa familia se establecen unas relaciones que tienen que ver con la individualidad también y con el trabajo grupal y en equipo. Y entonces por eso es importante que como se establecen unas relaciones, pues deben haber unas normas, ¿cierto? Claras, concretas. Debe haber un trabajo en equipo. Y ese trabajo me genera ciertas formas de relacionarme. Preguntémonos, ¿cómo me relaciono yo con mis hijos o con mi pareja? ¿Cierto? Y hoy en día en esta construcción social de cultura de paz, pues ya las cosas no están funcionando como eran antes, que le decían a uno, usted se calla y punto, porque aquí el que habla soy yo. Aquí se hace lo que yo diga y pare de contar, y mientras que usted viva en mi casa, callado. Entonces, ¿cuáles son ese tipo de relaciones? O incluso con la labor de la mujer hoy en día en sociedad. ¿Cuál es el tipo de relación que establece con su esposo o su esposo con ella? Son un equipo de trabajo, están creciendo juntos, están construyendo algo tan importante como una familia y entender que el hecho de construir una familia es una responsabilidad grandísima. Porque qué chévere entender que es una responsabilidad social. ¿Qué clase de personas yo le estoy entregando a esta sociedad? ¿Cierto? Entonces es eso. Y luego viene las relaciones que yo establezco en mi trabajo, que yo establezco en la universidad, en el colegio, donde sea que yo vaya, ¿no? Y entonces hay gente que dice, yo odio mi trabajo, yo voy a que me paguen, pero yo ya no le hablo a nadie. No. Uy, tiene que ser tremendo eso. Tiene que ser tremendo porque en algún momento puede explotar esto en otro tipo de relaciones que no son sanas, ¿cierto? Entonces, y por último, está el núcleo social ya a nivel general. Lo que yo les acababa de decir, paso por el lado de la señora del aseo, saludo, no saludo, el vigilante, el que me abre la puerta, el señor del bus, el taxista. Y ahí hay una cuestión muy importante y es que ese último núcleo es el reflejo de lo que pasa en los otros. Es el reflejo de lo que pasa en los otros. Y uno ve en la sociedad el reflejo de gente que se está intentando dar cruceta, machete o cuchillo constantemente en las ciudades. Porque este se atravesó, porque el otro se metió, porque una cantidad de cosas. Y claro que hay cosas que molestan e incomodan, pero ¿será que son para llevarlas al extremo del machete o del cuchillo o de la cruceta? Somos violentos por naturaleza, violentísimos. Bueno, como convivimos en esos diferentes núcleos sociales, cualquier decisión, ojo con esto, cualquier decisión que cada uno de nosotros tome
va a afectar todo el entorno, todo el entorno. Yo tomo decisiones que afectan mi entorno inmediato, pero también los otros. Entonces, sobre todo con los más jóvenes, a veces dicen, no, es que yo voy a hacer porque yo quiero. Yo les digo, venga, ¿y usted de qué manera está afectando su proyecto de vida a las demás personas? Proyecto de vida es el trabajo que ustedes tienen ahora. Por lo general me hablan de la familia, es interesante. Por lo general el proyecto de vida tiene que ver con sus valores, en lo que ustedes creen, lo que ustedes desean hacer, tiene que ver con sus valores. Les voy a hacer una pregunta muy puntual y ustedes me la van a contestar. ¿Cuál es la incidencia, muchachos, que tiene su proyecto de vida, cada uno de ustedes? ¿Cuál es la incidencia que tiene su proyecto de vida para la sociedad? ¿O en qué aporta o en qué puede aportar su proyecto de vida a una sociedad como la nuestra? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué se me hizo Osiris? ¿Ya se fue? Yo ya miré su proyecto de vida, igual que el de Viviana. Instructora, yo pienso que es como lo que uno haga dentro de las personas, o sea, dentro de nuestro entorno. Si nosotros actuamos y hacemos, por ejemplo, los hijitos de unas personas de bien, entonces no estamos haciendo un bien a la sociedad. Porque nosotros no podemos cambiar los demás, solamente tenemos que cambiar nuestro entorno y así podemos, pues, como darle otro sentido como a las cosas malas que pasan y no podemos generalizar. Hacerlo poquito, uno bueno, y eso es lo que está aportando. Ok, perfecto, sí. Sí, alguna vez una muchacha me dice, no, ¿qué está haciendo usted por la sociedad? Nada. ¿Tú tienes hijos? Sí. ¿Qué estás haciendo con tus hijos, por ejemplo? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo los estás educando? ¿Qué les estás enseñando? Entonces mi proyecto de vida es tan sencillo, mi proyecto de vida puede ser tener una familia, montar mi emprendimiento, de pronto con mi emprendimiento voy a generar, a mediano y a largo plazo voy a generar empleo, pero además también estoy aportando en las relaciones que yo puedo establecer con esas personas. Entonces se dan cuenta que todas mis decisiones realmente sí tienen incidencia y pueden incidir demasiado en la construcción de una cultura de paz, demasiado. ¿Cierto? Mire, a veces hay gente en las cárceles que desafortunadamente tomaron pésimas decisiones y fueron decisiones que no estuvieron basadas en evaluar todo lo que podía afectar su entorno. Y estas personas están en las cárceles pagando una condena, pero hay otra condena que es más tremenda y es la condena que pueden estar cumpliendo sus familias, sus madres de familia, sus esposos, sus esposas, sus hijos. Entonces, entender eso. Realmente hay toma de decisiones y todas las decisiones tienen una consecuencia, buena o mala, pero la tienen. Por eso en casos de movilidad de tránsito, en las código de tránsito, hoy en día la palabra accidente no existe. Existen los siniestros viales y existen el accidente reemplazado como un concepto de una mala toma de decisiones. Usted se accidentó, tuvo que haber tomado una mala decisión, o no tenía bien el casco, o no revisó los frenos, o a lo mejor no fue usted el de la mala decisión, sino que fue la otra persona que se le atravesó y que iba actuando mal. Pero alguien tomó una mala decisión para que se llevara a cabo algo que no es para nada agradable. Entonces, esa es la incidencia que puede tener mi proyecto de vida y mis decisiones en torno a las relaciones que yo establezco con los demás y cómo puedo construir esto de cultura de paz, entendiendo que todos, absolutamente todos, compartimos bienes en común, ¿cierto? Los bienes en común pueden ser tangibles e intangibles. Yo ya les dije esto, los bienes en común son tangibles, los espacios, los edificios, las cosas, los equipos de cómputo, todo lo que sea tangible en una sociedad. Cuando ustedes sientan un taxi es un bien común que comparte con una persona, el bus,
Transmilenio, el mío, etcétera, son bienes comunes. Y a veces decimos, eso no es mío. No, es de todos, es para todos. Así de sencillo es. Y los intangibles, los gustos, las preferencias, compartir este programa técnico, estas charlas, esos son, entonces, esas relaciones que yo puedo establecer en torno a esos bienes no comunes. Muchachos, digamos que esto que les estoy hablando tiene que ver con esas dos actividades iniciales y incluso la tercera con el diagrama, que son las tres con las cuales a ustedes se les va a evaluar el primer resultado de aprendizaje. Bueno, para que lo tengan así como claro. No sé si tengan dudas, además del tiempo, que algunos me manifiestan que casi no tienen tiempo. ¿Por qué otra razón? Sobre todo me preocupa que de pronto no vaya a ser porque tengan dudas conceptuales el hecho de no hacer las actividades. Entonces, ustedes, estos son los espacios de pronto como para que... Yo ya les dije, por ejemplo, a Viviana, a Osiris, que por muy buen camino la realización de sus videos cumplen. Los trabajos que he podido ver también del caso Malala, me parece que son trabajos que están cumpliendo muy bien con los objetivos. De verdad que los felicito. Que se arriesguen por ahí, dice, haga un discurso, ¿qué le quiere decir al mundo? ¿Cómo quiere construir estos procesos? Y me parece bonito e interesante lo que he leído de esa forma de que si yo tuviera los micrófonos abiertos para hablarle al mundo, ¿cómo lo haría? ¿Qué le diría? Me parece que, pues que es interesante, es muy aplaudible que se tomen como muy en serio este tipo de reflexiones y ojalá las puedan llevar a la práctica también constantemente día a día. ¿Dudas, inquietudes, preguntas? Nada. Bueno, entonces una vez más, instarlos realmente a que, por favor, en lo que queda de estos días, hagan esas actividades. Recuerden que si tienen dudas, cualquier cuestión, me lo hagan saber. Yo alcanzo a mirar por aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, no, mentiras, un tico. 3 personas, Dagoberto, Osiris y Adriana. Ya me subieron la actividad de diagrama de relaciones con el entorno. Permítame, yo veo un momentico porque hoy hubo una persona que me preguntó si el diagrama, dentro del diagrama se tenía que contestar las preguntas. Y yo le decía, no, las preguntas van aparte, ¿cierto? El diagrama es una cosa. Yo fui la que le pregunté, instructora. Lo que pasa es que, por ejemplo, si yo tengo que decir, no, es que yo soy así, entonces yo tengo que escribir ahí dentro del yo tales y tales cosas. Esa Sí, es lo que me refería. Dentro del yo, sí colocas, ahí dice básicamente tus motivaciones, y algo así como qué es lo que te mueve, sí, cuáles son tus valores y tus principios, eso es todo. Bueno, sí, solamente esa era la duda que tenía. Pero las otras preguntas sí las vas contestando aparte. Estoy aquí mientras que hablo con ustedes, estoy pegándole una ojeada a los trabajos que estoy viendo, como porque de pronto a veces dice, corrija esto, corrija lo otro, pero no. Que si de pronto primero las preguntas y después el diagrama, no, ustedes son libres de ponerle el orden, si quieren arriba el diagrama, abajo, eso no. Lo único es que sí les pido yo, eso es una cuestión, es que nosotros no somos islas flotantes, porque es que a veces uno les da el ejemplo del diagrama, por eso le puso el dibujito ahí, y entonces colocan aquí en una esquina una cosa, aquí en la otra, no. La construcción social va así, encajadita, y todo tiene que ver con lo uno, tiene que ver con lo otro. Entonces, eso es lo que estoy viendo. También les envié ahí al grupo el texto de por qué la familia colombiana está en crisis. Entonces, por favor, obviamente la respuesta debe ser acorde con o tener como punto de referencia ese texto.
con base en lo que ustedes leyeron allá, ¿será que sí está en crisis o no está en crisis la familia colombiana? Alcancé a mirar aquí los 3 trabajos por encimita, veo que respondieron las preguntas, veo que hicieron el diagrama, ya sería yo sentarme a leerlos y a evaluar. Por lo demás, pues el resto de personas que por favor lo suban. Bueno, si no tienen más preguntas, dudas, no quiero avanzar o no es que no quiera, sino que como tiene que ver como con estos trabajos que se les van a evaluar a ustedes en este momento, pues a las personas que de pronto no me escucharon, la idea es que llegamos con este primer resultado de este año y el próximo año retomamos. Obviamente motivarlos también a ustedes para que aprovechen las vacaciones. Ustedes sí van a tener acceso a territorio. Y pónganse al día con las actividades, por favor, para que no tengan cosas amontonadas de aquí a febrero que reanudemos. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Ok, yo debo subir esta y la otra grabación, yo las voy a subir a la página, a territorio, ahí les queda grabado todo siempre para las personas que no pudieron estar. Bueno, entonces pues si no es más, creo que voy a dar por finalizada en este momento esta grabación.